en breve. Ahora hacemos un alto a la política y vamos a dar la bienvenida a la presidenta de la Asociación de Comunicadores Calandria, a la señora Marisol Castañeda, quien la tenemos en cabina. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida. Muchísimas gracias y agradezco también al público que se da un tiempo para escucharme. Claro que sí. ¿Cuándo llegó usted a Cusco? ¿Ayer? ¿Está acá en la Ciudad Imperial? No, ayer, antes de ayer, aclimatándome. Pero el clima le trata bonito. Clima precioso, hermoso. Sí, la gente también, sí, así que muy contenta. Qué bueno, sí, un sol radiante. Cusco es muy grato con sus visitantes. Y bueno, todos somos peruanos y de verdad para nosotros es un honor tenerla aquí. Déjeme decirle en el programa, porque para nosotros el trabajo de Calandria es valiosísimo, muy importante y quisiéramos hablar al respecto. Bueno, se ha iniciado una campaña, señora Marisol, sobre violencia de género contra las mujeres desde los medios de comunicación. Importante porque además vemos la responsabilidad que tenemos detrás de los micrófonos. Sí, por supuesto. Nosotros consideramos que los medios de comunicación no solamente tienen la responsabilidad de informar y entretener, sino sobre todo orientar y educar, ¿no? A veces algunos colegas dicen, bueno, pero nosotros no educamos, no somos la escuela. Pero la educación que dan los medios tienen que ver más bien con formar valores, tiene más que ver que los modelos que nos muestran de posibilidades de cambio, ¿no? Las salidas, las relaciones entre unos y otros. Y entonces, en ese sentido, sí hay una educación ciudadana, más aún en temas de igualdad, que es importante trabajar como parte de la narrativa que ustedes cuentan, ¿no? En todo caso, ¿cómo se puede fortalecer, capacitar, ver la manera de que los medios de comunicación en el tema de la violencia de género se tenga una tratativa especial? Ponemos casos prácticos. Hace 2 semanas, hablábamos de una pequeñita en la convención, que es una provincia a 3 horas, 4 o 5 horas en Cusco, en carro, que era entrevistada por una colega que es bastante brillante, tiene mucho prestigio, pero quizás por desconocimiento pedía el testimonio de esta pequeñita que contaba que había sido ultrajada desde los 12 años. La pequeña tenía 14 años, 2 años antes, pero en el afán de buscar información la entrevistaba y mostraba incluso como que revictimizándola, ¿no? Entonces, hace falta también estos instrumentos para saber nosotros qué hacer y qué no hacer. Sí, perfecto. Por ejemplo, la ley de radio y televisión y también la ley 30364, que tiene que ver con la sanción a los temas de los hechos de violencia, plantean pautas de cobertura a los temas vinculados a violencia contra la mujer y al grupo familiar, incluyendo los niños y niñas, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, se plantea, primero, que es un delito revelar la identidad de la víctima. ¿Ya? Lo que sí puedes hacer es ponerlos un seudónimo o iniciales, ¿no? ¿Ya? Y tampoco su escenario familiar, porque obviamente igual se reconocería. El otro tema que plantea en términos de las pautas es contextualizar el hecho, porque ¿qué sucede? Muchas veces se centran en la víctima o en el agresor y todo el caso, toda la cobertura termina siendo más que un parte policial, ¿no? Y sí es importante ver el tema del agresor, pero es más bien trabajar los roles de las instituciones alrededor de ese caso, ¿no? Por ejemplo, las penas que va a tener, cuáles son los siguientes pasos en el tema judicial, o las responsabilidades del MIN o del SEM, ¿no? Alrededor de la política pública, o si es un caso o la de MUNA, es decir, cómo a partir de los casos, del tratamiento de los casos, los ciudadanos vamos comprendiendo cómo funciona la política pública y cómo ahí necesitan la vigilancia tanto de los medios de comunicación como de la sociedad civil, ¿no? Correcto. Sí. Y en algunos casos, también al recibir estos testimonios, nos convertimos, los medios de comunicación, en canal para, por ejemplo, denunciar. Y ahí imagino que también la responsabilidad de el comunicador de saber qué tiene que hacer en ese caso, ¿no? Porque vas a recibir el testimonio, ya tienes la nota, tienes tu titular, pero luego ¿qué? Lo dejas ahí, estás dejando un ser humano que además se vea muy afectado, ¿no? En su vida. Trabajar temas de violencia y género en general contra la mujer y el grupo familiar requiere de mucha empatía, ¿no? Mucha empatía. Y claro, más allá del hecho, estás retratando una vida, ¿no? Una vida que se ha cortado, si es un feminicidio o una niña que ha visto su proyecto de vida cortado. Y cuando digo empatía no me refiero solamente al cuidado entonces del entorno, sino también a la responsabilidad, lo que tú dices, más allá de denunciar,
el objetivo del periodista es incidir. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pasar de un periodismo que cubre el hecho a un periodismo que investiga el hecho? ¿No? ¿Por qué se están dando tantos casos de violencia de género? ¿Por qué está creciendo? ¿Por qué creció en pandemia? ¿Qué factores, no? ¿Qué le pasa a esas mujeres luego que son violentadas? Así es. ¿Sí? O sea, el seguir la historia. Un problema que hemos encontrado en los monitoreos, por ejemplo, es en términos de la calidad periodística. Una sola fuente, que muchas veces son los familiares. No hay opinión de abogados, de especialistas, de pronto psicólogo o de otra fuente, que es necesario para comprender, necesario, ¿no? Y para orientar. Solamente es de pronto la voz del familiar, la mamá o el papá. No hay seguimiento de la información. No solo, bueno, qué le pasó a la niña, sino cómo se está resolviendo el caso. Porque ese caso de una niña puede ser de muchas niñas. Claro. Y puede ayudar. Y a lo que tú decías, ¿cómo podemos ayudar también? Muchas veces cuando se trata el tema de violencia, se empieza a decir, bueno, y como lamentablemente algunos colegas como dan cobertura al agresor, y el agresor empieza a relatar ante la policía cómo la mató y cómo la descuartizó, temas que en realidad son parte de un testimonio policial, pero no debían ser parte de una narrativa del medio, ¿no? A veces utilizamos también esos casos como titulares rojos. Hace poco un estudiante de medicina aparentemente fue acusado de descuartizar y de ocultar los restos de una visitante mexicana, ¿no? Y por capítulos, la historia contada como una historia roja, sangrienta, llena titulares, vende periódicos, pero ¿cuánto afectará a la familia? ¿No? Lo tomamos en cuenta. ¿Cuánto afectará a la familia? Pero creo que también es importante. Es una ganancia, entre comillas, a corto plazo para el medio. Porque una cosa es rating, ¿no? Y otra cosa es credibilidad. Y entonces, sí, cuando hacemos estudios de medios nos parece un poco interesante que a veces les preguntan cuál es el más consumido, el medio más consumido. Puede salir uno, pero el medio más creíble es otro. Es otro. Entonces, en los momentos críticos no va a tener el respaldo de la audiencia. Ahora, en Cusco, ¿cómo estamos? Sé que en Cusco, primero, hay un observatorio de medios, existe. Estoy viendo acá amigos de la hora de la prensa leyendo, tengo un tríptico en manos, un díptico y bastante material impreso que nos ayude a entender más respecto a esta ética y calidad de los medios de comunicación desde la prevención de la violencia de la mujer. Y veo que hay un observatorio de medios. Y de medios, ¿qué medios se está observando? De las regiones, del Cusco, radiales, impresos. Este observatorio nació en agosto del 2020, un observatorio en pandemia, y precisamente lo que queríamos o queremos observar es cómo funciona el cumplimiento de la ley de radio y televisión, pero también en general de la cobertura de los hechos de violencia y discriminación en general. Iniciamos en Lima. Sí, pensando en los medios de alcance nacional, tenemos un monitoreo de medios ya de alcance nacional y ahora estamos también en la posibilidad de establecer observatorios regionales con la Universidad de UNSAC, ¿no? Con UNSAC estamos, de hecho el monitoreo de medios regional que hemos hecho ha sido con alumnos y docentes de la Universidad de UNSAC para generar conocimiento conjunto. ¿Qué diferencias puedo encontrar entre el regional y el de alcance nacional? Es interesante. A nivel nacional, una pregunta es, por ejemplo, si en el tratamiento de los temas de violencia y en particular de feminicidios utilizan el término feminicidio. A nivel de la prensa y televisión nacional, sí se utiliza el término feminicidio. El 2012 era 10% que se utilizaba, ahora está casi en el 90%. Entonces hemos crecido y es importante eso porque el tipificar el feminicidio como un delito ayuda. Correcto. ¿No? A tipificarlo no solamente, sino a comprender. Entonces, educando además. Educando, ¿no? Que el feminicidio es la última etapa de un ciclo de violencia. Y entonces tienes que mencionar eso porque durante ese ciclo se van mostrando signos de alerta que la mujer evidentemente tiene que tomar en cuenta para tomar sus decisiones en relación a su relación de pareja. Pero en Cusco. Pero en Cusco, ese porcentaje es al revés. Solamente el 10-12% utiliza ese término de feminicidio frente a los casos como tales, ¿no? ¿Y qué es lo que usamos? ¿Asesinada, descuartizada? Sí, más homicidio, asesinato. Entonces creo que ahí hay que elevar, empecemos a corregir, iniciar entonces por ahí, sí. Porque cuando dices feminicidio explicas qué es también, ¿no? Como lo que acaba de hacer. Claro, se debería tener una mirada más amplia, ¿no? Y en esa explicación, pues comprender y dar orientación sobre los signos de alerta, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la celotipia, el control,
También la violencia psicológica, ¿no? Que ha crecido obviamente en pandemia. Pero lo otro que me parece una fortaleza, es el contrario. El tema de, por ejemplo, a nivel nacional, sí con más recurrencia, más o menos un 60-70% pone el nombre de la víctima. El nombre de las víctimas y obviamente también sus familiares, no respeta la identidad de la persona, ¿no? En cambio, en la tendencia, en el análisis que hemos hecho aquí en la región, sí aparece eso con mayor porcentaje, o sea, sí respetan un poco más. Se pone el inicial. Pero también, ¿no? Eso va porque el parte de la policía nos envían así. Entonces va un respeto también desde la información limitada, con respeto, imagino, a la víctima que da la policía, ¿no? Porque en la policía nos mandan los partes que con los iniciales y entre paréntesis la edad. Entonces uno ya no puede insistir también. Y está bien, ¿no? Seguramente que también eso influye. Pero ¿han analizado en Cusco medios radiales, televisivos o han incidido en impresos? Hemos empezado por impresos y la idea es continuar tanto con televisión como con radiales, porque de hecho son los de más audiencia, más permanente, más cotidiana, pero también la oferta es más dispersa. ¿Cuál es la alternativa en todo caso? Porque ahí han tenido, digamos, variables para ver en qué estamos fallando, sí, pero lo digo en general, y qué es lo primerito que tenemos que corregir. Yo creo que una primera cosa tiene que ver con, lo veía, hay 3 indicadores de calidad que trabajamos. Verificación de la información, que tiene que ver con cruce de fuentes. Si tienes una sola fuente, no hay posibilidad de cruce de información, ¿no? Cuando hemos estudiado todos periodismo nos dicen, la objetividad no existe, lo que existe es la veracidad. Y la veracidad se construye con varias opiniones. Así es. Entonces, mientras más opiniones y pluralidad de fuentes tenga tu noticia, vamos a poder acercarle al ciudadano una mirada más integral, ¿no? Correcto. Eso está un poquito fallando. Bajando, ¿no? Necesitamos tener más fuentes, más pluralidad. Lo segundo es la contextualización. La contextualización a veces se entiende un poquito mal porque dicen, no, pero sí contextualicé, la niña o la mujer, bueno, de esta familia vivía en tal zona popular, ¿no? O sea, su entorno inmediato. No, la contextualización es trabajar más allá del caso las causas, las consecuencias de la violencia, cómo está funcionando el sistema, ¿no? Una mirada... ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? Las sanciones, ¿no? También dar cuenta de los canales de ayuda. Eso es una oportunidad perdida, ¿no? Tú mencionabas los titulares. ¿Qué tal si se pusiera un cintillo, ¿no? De mujeres que están pasando en ese momento por una situación de violencia, cuáles son los canales de ayuda? Aún en los sondeos de opinión más recientes, solamente el 50% sabe de la línea 100, el chat 100, y a pesar que tiene mucha difusión, pero no llega a todos. Claro, entonces, y nos queda bastante claro. En Cusco hay pocos medios impresos, pero los hay, ¿no? Está el diario El Sol, el diario El Cusco, hay un nuevo diario, El Tiempo, que también está más o menos formal, pero es muy poca la prensa impresa. Somos más los medios de comunicación radiales y televisivos, entonces hay que tomarlo en cuenta. Si, digamos, no hacemos prensa impresa, que es buscar mayores fuentes y citarlos, entonces entrevistemos, ¿no? Si tenemos el testimonio de la víctima, de la familia, tendríamos que ir, no lo sé, a un fiscal o a la policía o a un psicólogo o a alguien del Centro de Emergencia Mujer. Yo creo que el Centro de Emergencia Mujer, claro, a veces se dice, bueno, la policía nos da la información más rápido, en cambio los otros instancias del Estado se demoran un poco más. Es cierto, en el caso de Emergencia Mujer, a veces tiene que hacer un trámite para solicitar para poder dar entrevistas, ¿no? Entonces no es inmediato, pero es importante establecer las relaciones. Creo que un tema que también trabaja en nuestro observatorio y el proyecto Prevención de la Violencia desde los Medios de Comunicación, que está auspiciado por AECIT y la Unión Europea, es el tema de la relación entre los periodistas y los comunicadores del Estado. Creo que esa relación es una relación fundamental de alianza para lo que tú decías, la nota de prensa ya desde los comunicadores del Estado, de la policía, del Poder Judicial, del gobierno regional, ¿no? Debería venir ya. Con toda esa información. Con toda esa información, claro. ¿No es cierto? Y entonces ustedes los medios podrían ampliar, ya no solamente ver el árbol, sino el bosque, ayudarnos a ver los ciudadanos y hacer seguimiento. Eso hay que mejorar y la idea de este proyecto es apoyarlos en eso. Y que a veces también los comunicadores que hacen relaciones públicas, que se desempeñan en esa área, no entienden que lo que queremos solamente es información, ¿no? Y se cierran y más bien sus fuentes deberían traernos a nosotros. Pero bueno, estamos en ese camino. Quería, para
cerrar ya esta parte de la conversación, resaltar esta mesa técnica que ayer se ha tenido, que nos han brindado y que hemos tenido la oportunidad de estar en una primera parte, titulada Protección de Mujeres Periodistas. Un tema que ha demostrado ser bastante amplio y el día de ayer lo hemos visto, lo hemos escuchado, se ha analizado y además hemos visto cifras alarmantes, ya que muchas mujeres periodistas deciden no continuar con su investigación porque son amenazadas. Muchas mujeres periodistas además están siendo víctimas de ataque online, en línea, en las redes sociales, y es algo que no se habla, no se denuncia porque tampoco hay normativa. Lo que tú dices es cierto. La violencia contra los periodistas también tiene enfoque género, ¿no? Ayer hemos visto casos que nos han demostrado el representante de la ANP y casos que son invisibles. Y precisamente ese es el sentido del trabajo de investigación, lo decía la docente Virginia de la UNSAC, ¿no? O sea, la investigación debe servir para conocer qué está sucediendo en la realidad y para hacer incidencia. Y creo que es bueno visibilizar que la violencia de género también se da contra las periodistas, ¿no? Y eso está mellando entonces la posibilidad de su libertad de expresión, pero también del derecho a comunicación de los ciudadanos. Así es. Porque si se acallan voces en el periodismo, pues quienes pagan las consecuencias también son los ciudadanos. Eso es importante que quienes están ahora escuchándonos comprendan, porque por eso es importante respaldar el trabajo del periodismo y ayudar a que se mejore, ¿no? Pero en el caso que tú mencionas, creo que ha sido un buen paso para afirmar eso, para trabajar otros estudios complementarios, ponerlo en agenda con diversas instituciones, porque la protección entonces no es porque la mujer periodista sea víctima, sea vulnerable, sino que se está protegiendo un derecho, ¿no? Primera cosa. Y lo segundo, sí creo que es necesario que los gremios, ¿no? Periodísticos trabajen protocolos al respecto, ¿no? Creo que en algunos casos se está haciendo, en todo caso hay que hacerlo más extensivo y bueno, creo que allí lo que nos mostraba el NP a mí me llamó bastante la atención cómo se ha extendido la violencia en línea, ¿no? La violencia en general, toda la pandemia nos ha traído un avance en todo lo que es la comunicación digital, transformación digital en las organizaciones, pero también nos ha traído peligros, ¿no? Pero es que también si tenemos a funcionarios públicos, como el ex premier Aníbal Torres, utilizando espacios públicos para afectar a mujeres, el caso de la periodista de Cuarto Poder que le dijo Sol Carreño, ¿no? Sí. Mala madre, mala hija, mala mujer. Y miren, aquí los gremios periodísticos, porque si vamos a poner esto en agenda, señora Marisol, tenemos que ser transparentes y muy honestos también. Gremios periodísticos como el Colegio de Periodistas que no ponen su bandera, no plantan su bandera y no dicen a través de un comunicado, un pronunciamiento, el rechazo a esto. Porque lamentablemente los periodistas en Cusco también son periodistas militantes y esto no es un tema de izquierda o de derechas, sino es un tema también de la profesión que se tiene que respetar. Ayer también escuché esto que nos dijo doña Dora Garrido de la UNESCO, que hay ataques concertados, hay ataques de campañas de información orquestadas desde actores estatales. Y esa es también la observación que permítanme hacerlo. Ojalá que podamos hablar de esto otro día con mayor amplitud. Ayer me hubiese gustado participar y también y observar esto, y lo hago hoy públicamente. El Colegio de Periodistas del Cusco parece colegio de relacionistas, ¿no? Son, digamos, el decano, la decana, vicedecana son más relacionistas y defienden ese Estado, y cuando los periodistas estamos investigando al Estado, entonces lo que hacen es hacer esos ataques también. Entonces, está bien que pongamos esto en agenda, pero con mucha claridad, con mucha transparencia, y no solamente defender a los periodistas cuando son de izquierda o cuando son que tienen tu línea política o finalmente tu línea editorial. Creo que entre todos tenemos que apoyarnos. No pasa en la capital de la República, he tenido la oportunidad de trabajar allá sí se apoyan, es diferente, pero acá en Cusco como que nos saltan muchísimo más armas, herramientas que va a partir de esto, ¿no? De la información. Sí. Y me alegra mucho que se esté tocando ese tema, porque además así quien gana es la población, quien gana es el ciudadano que nos escucha, que tiene derecho a entender, a comprender esa información, a consumir esa investigación, y que no por las amenazas, ¿no? Uno se calle, ¿no? Sí, perfecto. Y creo que el tema de violencia en línea hay que ponerlo en agenda, ¿no? Y en ese caso todos los involucrados, sean todos los temas de trata y de captación a través de líneas incrementado. ¿Haya denuncias de periodistas que han sido acosadas, amenazadas en línea? ¿En Perú, en Cusco?
No tengo conocimiento. Presentaba ayer el representante del NP los casos, ¿no? Pero mencionó que en Cusco no había... No hay ninguna denuncia. Por lo menos no hay ninguna denuncia. Pero creo que es un próximo tema, un buen tema de investigación para la próxima. Porque también no hay normativa actual, ¿no? No hay. Y creo que eso es lo que hay que incidir. Una vez que se visibilice el tema, y se ponga en agenda, a partir de eso hay que incidir en la política pública que contemple esa problemática. Correcto. Porque no la contempla, ¿no? Muy bien, no saben qué valioso para nosotros que esté aquí. No sabíamos tanto del trabajo que hacía Calandria y ahora nos vamos con esta grata noticia de que están pendientes ahí, que hay una asociación además que está muy pendientes del trabajo de las mujeres periodistas. Para finalizar, por favor, su mensaje a la población, a los medios de comunicación, a las periodistas mujeres que están queriendo, que sí somos fuertes, somos aguerridas, no somos víctimas, que están queriendo meterse un poquito más a hurgar en la vida, en la cosa pública, en la investigación, en los números del Estado, en el mal uso del bien público, pero que no lo hacen quizás por no afectarse ellos de manera personal. Entonces, ¿cuál sería, por favor, ese mensaje en general? Sí, creo que en general todos los comunicadores tenemos la responsabilidad de generar cambios, ¿no? Los comunicadores no solo informan, los comunicadores en realidad traen esperanza, generan cambios, pero los cambios deben ser sostenibles y eso pasa por mayor empatía y sensibilidad también a los ciudadanos. Yo aquí lo que quisiera mencionar es que iniciativas, la de Calandria como observatorio de medios, el trabajo con los de investigaciones y demás, no buscan oponerse a los medios. Lo que buscan es colaborar con ellos para tener una sociedad más democrática, ¿no? Una sociedad más democrática no es tener más elecciones, no es tener solamente gobernantes, es tener mejores relaciones entre los ciudadanos, una sociedad más igualitaria. Y creo que los medios, y en particular las mujeres periodistas, que muchas veces tienen un doble, triple rol también como mujeres, como ciudadanas, como periodistas, podemos ayudar en eso y colaborar. Y la libertad de expresión también, ¿no? Sí. Qué importante es ahora. Creo que la libertad de expresión tiene ahora en nuestro país mucha más vigencia, ¿no? Todas las voces tienen que expresarse para encontrar salidas que ahora no tenemos. Muchas. Correcto, muchas gracias. Un honor tenerla aquí. Ojalá que la próxima podamos tener más espacio para poder conversar. Es un inicio y nosotros vamos a estar siempre atentos a la labor de Calandria. Un fuerte abrazo para